Sombras y luciérnagas. Capítulo 29. Segunda parte. Candy bajó los párpados y los apretó con tanta fuerza que le dolieron, conteniendo a duras penas la marea de lágrimas agolpada en sus ojos. Lágrimas traidoras que luchaban por abrirse paso entre las murallas de su desvencijada determinación, pero de ningún modo iba a permitir que él viese su dolor. Respiró hondo, muy hondo, y soltó el aire despacio por la boca antes de volverse hacia ese hombre cruel. Una sonrisa, tan tensa como irónica, la curvó los labios mientras se acortaba la distancia entre ambos. Otra cosa más en la que sus padres no se habían equivocado. Pensó, sin saber muy bien qué era lo que más le dolía, si eso o simplemente que Terry se fuera a casar con otra mujer. ¿De verdad?, siseó, tratando de sonar despreciativa. Pues qué lástima para el resto de las mujeres, que ya no tendrá la oportunidad de poder conquistarte, o para todas aquellas que solo aspiraban a compartir tu cama, dijo con toda la mordacidad que fue capaz de reunir, el único escudo para proteger su corazón roto. «¿Pero qué digo?», exclamó a continuación, meneando con suavidad la cabeza. «¿A quién hay que compadecer? Es a tu futura esposa. Es ella quien tendrá que compartirte con las demás. ¿En un mes? ¿2? Con mucha suerte en 3. Terry inclinó la vista hacia ella, con una expresión grave, pero no dijo nada. Comprendía su reacción, pero eso no aliviaba el peso de sus palabras. «No dices nada, ¿eh?», le increpó, levantando mucho la barbilla al mirarle. «No te preocupes, lo entiendo. Después de todo, como me advirtieron mis padres, los hombres como tú se divierten con chicas como yo, pero luego se casan con las de su clase». La boca del hombre se tensó en una fina línea recta y sus ojos refulgieron con una intensidad casi amenazantes. Eso no era cierto y no iba a consentirlo. Nada más que con Candy, precisamente con una chica como ella, según sus propias palabras. Había deseado construir una vida, había soñado con un futuro juntos. Lo de Susana era otra cosa. «¿Has acabado de insultarme?», inquirió con un tono neutro. «Sí», espetó la muchacha, «aunque más bien diría que he terminado de decir la verdad. Creo que en ningún momento te he insultado». Él entornó los ojos y las comisuras de su boca se doblaron ligeramente hacia arriba, casi de manera imperceptible, al percibir la punzante ironía de Candy. Sin más dilación, la joven giró sobre sus talones, decidida a alejarse de él cuanto antes. Pero apenas tuvo tiempo de dar un par de pasos, cuando sintió los dedos firmes y cálidos del hombre, cerrándose en torno a su codo. Terry dio un tirón, con más fuerza de la que pretendía, y Candy se encontró de pronto contra su ancho torso. Levantó la cabeza, furiosa, y durante unos breves segundos sus miradas se encontraron. «Las cosas no son como tú crees», murmuró él con voz suave. En un acto reflejo, levantó una mano y muy despacio la llevó hasta la mejilla de la joven. No obstante, antes de que siquiera pudiera rozarla con la punta de los dedos, ella se la apartó bruscamente. «No te atrevas a tocarme», escupió con voz afilada y desafiante. «La sola idea me repugna. Un hombre tan malvado como tú solo es capaz de provocar sufrimiento en una mujer con solo acercarse a ella». Sus palabras le golpearon más fuerte de lo que esperaba.
Contuvo la respiración. La sujetó por los hombros y la elevó del suelo hasta que sus rostros quedaron a la misma altura. Su mirada se endureció y el azul de sus ojos se tornó frío como el hielo. Candy se dio cuenta de que esa última acusación le había herido. Pese a ello, no retrocedió. «No sabes lo que dices», gruñó, con la boca peligrosamente cerca de la de ella. Candy tardó un momento en reaccionar. Su aliento, rozando sus labios, la abrumaba. «Claro, solo soy una niña que no sabe lo que dice», respondió, ahora con voz débil. Su respiración entrecortada delataba la lucha interna que libraba por mantener la compostura frente a él. «¡Suéltame!», exigió, recobrando la determinación, solo con recordar todo lo que él había hecho. Había sido un error enfrentarlo cuando todo estaba tan reciente. Pero Terry aún no la soltó y ella no pudo hacer otra cosa más que forcejear, tratando de liberarse de sus manos. No obstante, eso último que Candy le había dicho no dejaba de repetirse en la cabeza del hombre, nublándole el juicio. La imagen de Regina y de Susana acaparaban su pensamiento con ese último insulto que le había lanzado. Fue al sentir su cuerpo esbelto retorciéndose contra el suyo y el efecto que eso provocaba en él, que la liberó bruscamente. «Será mejor que te marches», dijo con aspereza. Apenas la miró. Candy apretó los labios y le frunció el ceño al escucharle. ¿Acaso no era lo que trataba de hacer y él se lo había estado impidiendo? «Desde luego que sí», replicó, lanzándole una mirada severa. Sin darle opción a nada más, se volvió, apresurándose hacia el ascensor. Presionó el botón con insistencia, aunque sabía que eso no haría que llegara más rápido. Quería alejarse de Terry lo antes posible. Cuando las puertas correderas se abrieron, también lo hizo para ella, la salida hacia la esperanza, donde el oxígeno otra vez podía llenar sus pulmones secos, porque hasta de respirar se olvidaba cuando ese cretino estaba cerca. Antes de que el ascensor cerrara las puertas, Candy se detuvo y, sin volverse por completo, le lanzó una última mirada. «Solo quiero que sepas que espero no volver a verte nunca más», murmuró por encima del hombro. «Si hay algo de lo que siempre me arrepentiré, es de haberte abordado aquel día en el teatro. Ojalá nunca lo hubiera hecho». Una sonrisa amarga modificó levemente el semblante adusto de Terry al evocar aquel día en el que Candy le nombró por un sinfín de nombres similares al suyo. Las puertas del elevador se cerraron y Candy desapareció. Terry se quedó allí, mirando fijamente el metal frío que ahora los separaba. No supo cuánto tiempo pasó antes de que finalmente entrara en casa. El silencio lo recibió, pesado y acusador. «Maldita sea», exclamó en voz alta, aunque más bien podría decirse que aquella blasfemia que brotó de su garganta se parecía más a un rugido. Golpeó el puño contra la pared. La impotencia lo devoraba por dentro. ¿Cómo demonios su vida había dado un vuelco tan vertiginoso? ¿Cómo era posible que todas las luciérnagas que Candy había traído consigo cuando la conoció hubieran sido aniquiladas por las sombras más densas? En poco menos de un mes había pasado de planear un futuro anhelado con esa pequeña luciérnaga que puso su mundo del revés, a hundirse en la sombra del compromiso moral que la preocupante situación de Susana exigía. Quizá lo que la prensa y televisión decían de él, después de todo, fuese cierto. O tal vez no.
No obstante, había dos cosas que tenía muy claras: la renuncia a la luz y la imposición de la oscuridad eran el resultado de sus decisiones. En segundo lugar, él no era del tipo de hombre que evadía sus responsabilidades, aunque asumirlas les separara mucho más y de manera definitiva de su pequeña luciérnaga. Rubia, Murmuró con la voz enronquecida al llegar junto a la panorámica ventana que dominaba la entrada principal del complejo residencial. voy a olvidarme de ti. Tengo que hacerlo. Pronto serás solo un hermoso recuerdo, el más hermoso que ha pasado por mi vida. Iba a retirarse, pero de pronto algo llamó su atención: la larga y dorada melena de Candy ondeando a lo lejos detrás de ella. Corría como una exhalación. Sus ojos la siguieron, intrigados, preguntándose qué. Entonces lo vio. Un hombre alto, fuerte, de cabello largo y rubio, salió de un coche y le abrió los brazos, a los que ella se arrojó como si fuera lo que más deseaba hacer en el mundo. Las palabras que acababa de pronunciar parecieron burlarse de él en su cara. Sus dedos se crisparon contra el marco de la ventana. Su mandíbula se tensó, marcando los músculos bajo su piel, y su respiración se volvió más errática. ¿Quién diablos era ese tipo? ¿Con qué derecho se atrevía a abrazarla? La otra mano se cerró en un puño involuntario, y un calor interno, mezcla de furia y desesperación, comenzó a extenderse por todo su cuerpo. Lo único que quería en ese momento era arrancar a Candy de los brazos de ese hombre y descargar toda su rabia en ese intruso para que no se atreviera ni siquiera a mirarla. Apuntaló el peso en los brazos, apoyándolos pesadamente en el alféizar, y hundió la cabeza entre los hombros. ¿Qué derecho tenía a pensar algo así? Se reprochó, tratando de ser razonable. No obstante, la razón le sirvió de poco. La intensa sensación de vacío que lo embargó al pensar que, si no era ese hombre, sería otro el que la abrazara tarde o temprano, lo asustó demasiado. Observó con más detenimiento al tipo que aún sostenía a Candy contra su pecho. La distancia era considerable. Pese a ello, pudo distinguir que era bastante mayor que ella y además tenía el mismo color de cabello. No, ella no podía haberlo cambiado por otro tan rápido, de modo que ese hombre debía de ser algún familiar de Candy. Quiso convencerse de ello, pero ese nudo en el centro del pecho no le abandonó. Albert supo al instante que algo andaba mal cuando, a través de la ventanilla del auto, la vio llegar corriendo. No tardó en notar sus ojos enrojecidos y las mejillas empapadas de lágrimas. La muchacha se precipitó hacia él y rompió en un amargo llanto. El hombre no dijo nada, solo se limitó a estar ahí para ella, ofreciéndole el apoyo que necesitaba, mientras dejaba que Candy liberara su pena. Pasaron los minutos y Albert, paciente, aguardó hasta que intuyó que la intensidad del llanto comenzaba a menguar. La apartó con cuidado, inclinando su cabeza hacia atrás, lo que le permitió ver su rostro descompuesto, y por un momento se preguntó qué había sido de la muchacha vivaz que él recordaba. Chasqueó la lengua y su boca se torció en una mueca. «No más lágrimas», pidió con tono cálido y tranquilizador. No obstante, sus palabras parecieron encender algo en su interior. La joven parpadeó varias veces. Le dedicó una sonrisa débil y se apresuró a secar las lágrimas con el dorso de la mano. «Esta no es la Candy que yo conozco».
Esa Candy se quedó atrapada en un Maserati azul y temo que no podrá salir de allí. La voz aún se le entrecortó al responder. No estoy de acuerdo. Conozco muy bien a esa Candy y sé de lo que es capaz. Si las puertas de ese Maserati azul la atraparon, ella encontrará la fuerza para escapar, aunque tenga que hacerlo por el más estrecho de los huecos en la ventanilla. La joven soltó una risa corta. Albert, lamento haberte ofrecido esta pobre versión de mí, gimió a continuación. Pero es posible que esa Candy haya perdido parte de su destreza para poder escapar a través de un pequeño hueco, añadió después, siguiendo el juego de palabras. El hombre arrugó la frente y meneó la cabeza. Sin embargo, yo creo que si aún no ha logrado escapar de ese Maserati, es porque no ha echado mano de todo su arrojo, contrarrestó con una convicción que no admitía dudas. O simplemente porque ya es más vieja, más gorda y más torpe, y no puede deslizarse por huecos imposibles, bromeó Candy, encogiéndose de hombros con un gesto de resignación. El hombre entrecerró los ojos y se frotó la barbilla, como si lo que ella acababa de decir fuese de gran relevancia. Se miraron y en un segundo ambos estallaron en carcajadas. Eso está mucho mejor, dijo él, después de escuchar el sonido de su risa franca una vez más. Su expresión se suavizó por un momento, pero luego Albert adoptó un semblante más serio. Ahora, dime una cosa, añadió, observándola detenidamente. El dueño del Maserati azul que te dejó atrapada y el asunto que fuiste a resolver están bastante relacionados, ¿me equivoco? A Candy no le hizo falta pronunciar palabra. Albert leyó la respuesta en sus ojos. La rodeó a los hombros con un brazo, guiándola hacia el otro lado del automóvil, le abrió la puerta y la muchacha se acomodó dentro. Iba a poner el vehículo en marcha cuando, de repente, ella comenzó a hablar. Con voz temblorosa, pero decidida, le relató todo, sin omitir detalle. Le habló de cómo conoció a Terry por casualidad, de la manera tan especial en que sus miradas se cruzaron cuando ella lo abordó en el escenario, los pretextos que él usó para seguir viéndola, la noche en que la besó por primera vez y le confesó sus sentimientos, el elaborado plan que habían ideado para despistar a la prensa y a sus padres, la pulsera que simbolizaba el anillo de compromiso y finalmente las palabras frías y crueles con las que Terry había puesto fin a su relación. Es muy extraño, Candy, comentó Albert, pensativo, tras escucharla durante más de una hora. Puede ser, concedió ella. Albert, yo solo tuve la mala suerte de enamorarme de un hombre mujeriego que solo jugó a estar enamorado. Quizá, pero no hay peros, le interrumpió ella al percatarse de las dudas que dejaba entrever. La realidad, por dura que sea, es la que te he contado, pero lo superaré. Albert lo observó un instante con un gesto de preocupación. ¿Y con quién va a casarse?, preguntó, tratando de comprender mejor la situación. No lo sé, no me lo dijo. 2 días después, las portadas de la prensa rosa y los programas de televisión se hacían eco de la noticia que miles de admiradores de la pareja habían estado esperando durante mucho tiempo. El amor entre Terence Grantchester y Susanna Marlowe había saltado de los escenarios a la vida real y en poco menos de 2 semanas se daría en el sí quiero.